Antes de entrar de lleno al cómo poder gestionar nuestras carpetas y archivos en Python, creo conveniente hablemos del estilo de codificación que posee el lenguaje. Y para este video me estaré apoyando de las siguientes líneas de código. No te preocupes, no es necesario que comprendas al 100% el funcionamiento de estas. Todo esto por supuesto lo iremos aprendiendo conforme vayamos avanzando en nuestras clases. También es importante mencionar que estas reglas, entre comillas, de escritura que vamos a ver el día de hoy, no son necesarias que te las debas aprender. De igual forma, este conocimiento lo irás adquiriendo con el pasar del tiempo y por supuesto en la práctica. Sin embargo, creo conveniente que antes de comenzar a codificar sepas de antemano que existe una guía de estilos para Python. Bien, una vez dicho todo esto y sin más introducción, ahora sí, comencemos con este tema. Verás, en Python existe una guía de estilo de codificación llamada PEP8. PEP8 describe las reglas que nosotros debemos seguir para crear código pythónico, es decir, código que se apegue a las reglas que la comunidad Python ya ha establecido. Comencemos con las variables. Verás, las variables deben seguir la nomenclatura snake case. Snake case. Esta nomenclatura nos dice que el nombre de una variable debe poseer todos sus caracteres en minúsculas. Y en dado caso el nombre de la variable se encuentre conformada por dos o más palabras, vamos a unir esas palabras mediante un guión bajo. Como podemos observar. En este caso el nombre de mi variable se encuentra conformada por dos palabras, Cody y user. Bueno, uno estas dos palabras con un guión bajo y coloco todos sus caracteres en minúsculas. Esta variable sigue la convención snake. Esta variable sigue la convención snake case. Continuando con el tema de variables, algo que nosotros debemos hacer siempre que deseemos asignar un valor a una variable es utilizar espacios. Si bien es cierto nosotros podemos asignar un valor a una variable de esta manera, la verdad es que el código se ve mucho menos legible. Por lo tanto, nosotros vamos a asignar espacios entre la variable, el operador igual y el valor que nosotros vamos a asignar, quedando de esta manera. Por su parte, las clases van a utilizar la nomenclatura camel case, donde vamos a colocar el primer carácter de cada palabra en mayúscula. En este caso, user, colocamos la U en mayúscula. Y en dado caso, el nombre de la clase se conforme por dos o más palabras, simplemente unimos las palabras, sin ningún tipo de carácter entre ellas. Por ejemplo, user admin, reiterando que el primer carácter de cada palabra debe encontrarse en mayúscula. Por ejemplo, user admin, U mayúscula, A mayúscula. Listo. También es importante mencionar que la indentación que nosotros vayamos a utilizar siempre debe ser 4 espacios. En Python nosotros no vamos a utilizar tabs, vamos a utilizar espacios. Puntualmente, se recomienda utilizar 4 espacios. Nosotros podemos configurar esto en Visual Studio Code. Simplemente vamos a la parte inferior y seleccionamos uso de espacios. Confirmamos que vamos a indentar con 4 espacios. Como podemos observar, cada indentación se conforma de 4 espacios. La indentación es de suma importancia, ya que, por si no lo sabías, en Python no existen juego de llaves. Por lo tanto, cada bloque se va a crear mediante una indentación de 4 espacios. Con esto nosotros podemos conocer que este método le pertenece a la clase userAdmin y que estas dos líneas de código le pertenecen al método init. Y hablando de métodos,
es importante mencionar que las variables que nosotros definamos como parámetros en un método, de igual forma, van a separarse mediante un espacio. Parámetro, coma, espacio, parámetro, coma, espacio y parámetro. Anteriormente mencionamos que cuando nosotros vamos a asignar una variable, un valor a una variable, vamos a utilizar espacios entre la variable, el operador igual, el carácter igual y el valor. Esto funciona para variables. Sin embargo, para parámetros, es decir, variables dentro de una función o método, esta regla no va a aplicar. Nosotros vamos a colocar el parámetro, signo igual y el valor a asignar todo junto, sin espacios. Esto únicamente, reitero, para parámetros. Para variables, seguimos utilizando el espacio. Yo sé, todo esto puede sonar algo confuso, pero la verdad es que con la práctica, nosotros vamos a ir mejorando. Que de hecho también los métodos y funciones van a utilizar la nomenclatura Snake Case, como podemos observar. Y ya para finalizar el video me gustaría mencionar que todos nuestros módulos, todos nuestros archivos Python, deben finalizar con un espacio en blanco. Nosotros no debemos dejar el archivo de esta manera, con 15 líneas. Simplemente añadimos un espacio en blanco, guardamos y listo. En teoría, este archivo, main.py, sigue el estándar de codificación de PEP 8. Si en dado caso quieres conocer si tu código sigue el estilo de codificación de Python, bueno, en la descripción del video te estaré dejando el link a la siguiente página web, pep8online.com. En esta página web nosotros podemos evaluar nuestro código y de esta forma conocer si seguimos la guía de estilos de PEP 8 o no. Por ejemplo, voy a copiar mi código, procedo a pegar y procedo a evaluar. Ok, en este caso se me indican dos errores. Errores entre comillas. El primer error tiene por código E302, donde se me indica que en la línea 4 se esperaban dos espacios en blanco, pero se encontró uno. Nos situamos y ok. Vamos a dejar entonces dos espacios en blanco. De igual forma lo vamos a hacer acá. También en la línea 6 se esperaban dos espacios en blanco para el comentario. Bueno, vamos a añadir dos espacios en blanco. Checamos nuevamente y ahora sí. Este código ya sigue todos los estándares, todas las reglas propuestas por PEP 8 y podemos decir que el código es pythónico. Todo esto, reitero, no te lo tienes que aprender a la primera. Lo irás adquiriendo, el conocimiento lo irás adquiriendo con el pasar del tiempo y sobre todo con la práctica. Sin embargo, sé consciente que existe una guía de codificación en Python. Esta guía es un estándar que nosotros, los programadores en Python, debemos seguir para tener un código mucho más legible.